¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, primer encontronazo legislativo en San Lázaro. Los partidos políticos en la Cámara de Diputados midieron fuerzas este lunes con la discusión de la miscelánea fiscal 2022. Después de 4 horas de un intenso debate, fue aprobada en lo general la miscelánea con 260 votos a favor de Morena y sus aliados, el Verde y el Partido del Trabajo, y 218 en contra de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. La propuesta de miscelánea fiscal contiene reformas a las leyes del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto de automóviles nuevos y el Código Fiscal de la Federación. La oposición reconoce que no se contemplan nuevos impuestos, pero tampoco estímulo fiscal alguno para las micro y pequeñas empresas. Hubo igualmente 2 puntos que fueron motivo de una fuerte, agria discusión. El que obliga a los jóvenes de 18 años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, aunque no estén incorporados en actividades económicas. Y el que pone un límite a las donaciones que reciben las asociaciones civiles y que son deducibles de impuestos. Hoy martes habrán de discutirse y someterse a votación las 350 reservas presentadas por los diputados. Una vez aprobado el dictamen en lo general y lo particular, será enviado al Senado para su aprobación en conjunto con los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos, que deben ser votados por ambas cámaras antes del 31 de octubre. La 2. Y sobre este mayoriteo abrumador y lo que falta, hablé esta mañana con Mario Di Constanzo, un prestigioso consultor financiero. La pregunta concreta sería si crees que Morena y sus aliados inevitablemente van a seguir imponiendo las políticas públicas en materia económica, financiera y de impuestos, Mario. Mira, desafortunadamente, y contestando directamente a tu pregunta, yo te diría que sí, y que es lamentable. Creo que el paquete económico o la ley de ingresos que ayer se aprobó en lo general en la Cámara de Diputados y en el Pleno, tiene 2 características no tan buenas, o yo te diría agresivas contra la economía y la población en general. Primero, en el aspecto macro, pues tiene supuestos que difícilmente se van a alcanzar. Me parece que el crecimiento del 4,1% y por tanto la recaudación pues va a ser muy difícil de alcanzar, dado que no se ve que vayamos a crecer a esa tasa o a tasa tal que nos dé la posibilidad de recaudar eso. A nivel micro, vamos a llamarle así, ¿qué se observa en la miscelánea en términos generales? Yo te diría 2 cosas. Primero, un terrorismo fiscal. Es cierto, sí es un terrorismo fiscal. El hecho de que, por ejemplo, se esté aprobando, o Morena y sus aliados hayan aprobado, pues una pena o castigo, denuncias penales contra contadores públicos que no denuncien delitos. Pues un contador público no es un investigador o un ministerio público para poder señalar estos delitos, y menos acusar. 2, el hecho de que induzcan o quieran tener a los jóvenes de 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes me parece un despropósito, por 2 cosas. El joven que no tenga actividades, que va a la escuela y que quede en este registro, nada más por tener a una persona más en el registro, pues es para 2 cosas. Primero, para engrosar un registro, sin ningún objeto en particular. O 2, nada impide que el SAT cite al joven si, por ejemplo, tiene depósitos en su cuenta, pues para sus gastos, su mesada, el pago de su escuela. ¿Qué va a pasar con los estudiantes que estudian fuera de sus lugares de origen y reciben depósitos de sus papás, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué va a pasar, peor aún, con los que estudian en el extranjero y reciben depósitos? ¿Los va a estar citando el SAT? La 3.
En la conferencia mañanera de este martes, el presidente López Obrador aseguró que la iniciativa sobre la miscelánea fiscal de 2022 que envió al Congreso es lo que más le conviene al país. Tanto como ley de ingreso como presupuesto. Es lo que consideramos le conviene al país y a todos los mexicanos. Es poner por delante el interés general, el interés del pueblo. Desde luego hay grupos que pues buscan sacar algún provecho o consideran que sus planteamientos son relevantes, pero ya está establecido como norma de política que lo más importante es el interés general, el interés público. Destacó que en sus 3 años de gobierno no ha habido aumento de impuestos en términos reales, tampoco gasolinazos, además de que ha implementado una política de austeridad y anticorrupción. Sobre un supuesto terrorismo fiscal contra los jóvenes apuntó que no hay tal, que lo que se quiere evitar es que no sean utilizados para fraudes. Negó persecución en contra de las organizaciones de la sociedad civil, porque si los empresarios les quieren ayudar, adelante, pero no a costa, dijo, de la hacienda pública. La 4. El combate contra el cambio climático motivó un acercamiento entre México y los Estados Unidos. Esta vez el escenario fue la ciudad de Palenque, en Chiapas, donde el presidente López Obrador recibió a John Kerry, enviado especial del presidente estadounidense Joe Biden en materia de clima. López Obrador y Kerry recorrieron la zona arqueológica de Palenque y en medio de las imponentes construcciones mayas intercambiaron opiniones sobre el plan de Estados Unidos para enfrentar el cambio climático y las bondades del programa del gobierno mexicano Sembrando Vida. El presidente de México aprovechó para manifestar su apoyo al plan sobre cambio climático propuesto por el presidente Biden en este sentido. Tiene el presidente Biden un aliado en la defensa de la política de clima para enfrentar el cambio climático y para garantizar la vida, la sobrevivencia de todos los seres humanos. Somos aliados de ustedes en la defensa del medio ambiente y de manera especial aliado de usted, señor John Kerry. Por su parte, John Kerry se refirió a los beneficios que generará para México el proceso de transición energética, aquí en voz de una traductora. Pero la base industrial de México ya está muy integrada con toda América del Norte. Se va a beneficiar enormemente de esta transición energética. Por ejemplo, cuando nosotros pasemos a vehículos de gasolina a eléctricos, va a haber trabajos muy buenos, con muy buenos sueldos aquí en México, por las conexiones que ya hay en cuanto a la industria automotriz en ambos países. La 5. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó imputar a 10 personas físicas y morales por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. Los 3 culposos por el colapso en la línea 12 del metro. Entre los imputados se encuentran el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, y algunos de sus cercanos colaboradores como Juan Antonio Giral y Mazón, Moisés Guerrero Ponce, Héctor Rosas Troncoso, Enrique Baker Díaz y Guillermo Leonardo Alcázar. El abogado Gabriel Regino informó que representará legalmente a 5 de los 10 imputados. Señaló que se trata de una persecución política contra sus clientes, pero además presentará demandas contra el propio exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.
Momentos después, el vocero de la Fiscalía Local, Ulises Lara, afirmó que la investigación no obedece a consignas políticas, ya que se basa en evidencias. Al ser cuestionado sobre el tema esta mañana, Marcelo Ebrard dijo lo siguiente. Lo que vi en la semana pasada es que se pusieron o no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente. Para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro, que tenía autonomía técnica y financiera, e intervino un consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería. Intervino hasta el Instituto Nacional de Ingeniería de la UNAM en ese tramo. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí, no podría yo dar la cara. Actué profesional y de una manera íntegra. Subrayó Ebrard, yo cumplí con mi deber en ese momento. La 6. La cobertura de vacunación ya es de 77% de mayores de 18 años en el país. Cifras oficiales, con al menos una dosis, informó el subsecretario López-Gatell esta mañana. En la conferencia en Palacio Nacional, López-Gatell señaló que ya se registran 11 semanas a la baja en la pandemia del COVID-19. Agregó que son 32,000 casos activos en todo el país, lo que representa menos del 1% de quienes han tenido la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo que en esta semana se recibirán 9,300,000 dosis de diferentes marcas, incluyendo la donación de Estados Unidos de 3,400,000 dosis de AstraZeneca, que se recibieron hace unas horas en el aeropuerto de Toluca. Sobre el comportamiento de la pandemia, la Secretaría de Salud apuntó que en las 24 horas recientes se confirmaron 1,413 casos de la enfermedad, para un acumulado de 3,758,000 que contrajeron el coronavirus. También se sumaron 96 decesos, con lo que hasta ayer 284,477 personas han perdido la vida. Las personas que han recibido al menos una dosis con 69 millones, o son las que han recibido al menos una dosis, son 69,105,000, de las cuales 51 millones ya tienen el esquema completo. Por último, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a vacunarse, porque la mayoría de los hospitalizados y fallecidos, dijo, no recibieron el antígeno, y reiteró que en este mes quedarán vacunados los mayores de 18 años, al menos con una dosis. La 7. Y no pongan pretextos, señores. Ahora la influenza. El 3 de noviembre iniciará la vacunación contra la influenza en México. El vocero López-Gatell dio a conocer que será en esa fecha, un mes después en comparación de otros años, debido a que en el hemisferio norte hay una circulación mínima del virus. Explicó que las intervenciones preventivas en contra del COVID-19 tuvieron un impacto en la reducción de la influenza. Aseguró que no hay problema con las vacunas de COVID e influenza, por lo que las personas se pueden aplicar ambos biológicos simultáneamente. La 8. Les recuerdo que en octubre de 1953 se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en México. A 68 años de distancia, y sobre los logros y los pendientes en las reivindicaciones femeninas, hablé hoy con Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres. Primero los logros, hablemos de los logros. Sí, creo que tenemos que celebrar mucho la lucha de las mujeres, porque estos 68 años han sido de lucha, y el logro más grande es la paridad. Mi querido Ricardo, realmente tenemos hoy día en la Constitución la paridad, digamos, las transformaciones de la paridad en todo, que permiten que las mujeres, que hacen que las mujeres tengan que ser 50%, la mitad de los congresos, de los gabinetes, de todo, ¿no? Y de hecho es un cambio, yo te diría, enorme en términos de representación y de reconocimiento
las democracias no son democracias completas sin las mujeres y que las democracias tienen que estar representadas como es la sociedad. En la sociedad somos 51% mujeres y tiene que haber la mitad por lo menos de mujeres, y eso, tenemos un congreso paritario, tenemos congresos paritarios. El segundo, y producto de este trabajo, ¿no?, de irse incorporando, de ir ganando espacios, tenemos también cambios muy importantes, como el hecho de que por primera vez en la historia 7 mujeres van a estar gobernando estados y la Ciudad de México al mismo tiempo. Nadine, ¿ya no tienen nada por qué luchar las mujeres en este país, o cuáles todavía los pendientes? Hay muchos pendientes todavía, hay avances, hay que celebrarlos, pero hay que erradicar la violencia política contra las mujeres, porque hemos visto que las mujeres llegamos, pero cuesta mucho llegar, que hay mucha violencia política contra las mujeres, que va desde los insultos, las descalificaciones, hasta los asesinatos. Hay mucho. Hay que seguir luchando porque la representación de las mujeres sea una representación como el de la sociedad, que hayan espacios para las mujeres indígenas, para las mujeres afro, para las mujeres con discapacidad, las personas de la diversidad sexual. Siempre, la 9, siempre es un privilegio contar con ella. Considerada por unanimidad entre las 100 mujeres más significativas de México, publicista y comunicóloga de excepción, Ana María Olabuenaga nos ofrece semana a semana su columna Bala de Terciopelo, en la que hoy nos habla de la noble e inocente vocación de confiar en el gobierno. Estarás de acuerdo conmigo en que tener una ilusión es vivir en un estado de excepción. Uno es presa de una sensación singular, hipnótica, marea, y de tanto que entusiasma, se desborda en miradas que van a ningún lado y sonrisas que vienen de la nada. Una especie de trance que desconecta de la realidad, algo que no es mentira, pero que no pasa ninguna prueba de la verdad, como las ilusiones ópticas, que nos hacen ver grande algo que siempre fue pequeño. Las cognitivas, que nos hacen pensar que una cosa es una cosa cuando en realidad es otra. Las de movimiento, que logran que imaginemos que algo se mueve cuando siempre estuvo fijo. O las ilusiones en nuestros gobiernos, como tantos mexicanos las tienen en el nuestro. Quiero en este momento decirle a la gente de tu auditorio que si algunos o muchos son ilusionados de nuestro gobierno, me sigan escuchando. Este comentario no es en contra de él. Habla de nosotros, de nuestra noble e inocente vocación por la ilusión. Creer con el alma y con el corazón que las cosas son mejores de los que son. ¿Será? ¿Qué te parece si hacemos la prueba, Ricardo? Pensemos en una de las obras emblemáticas de este gobierno, digamos el aeropuerto de Santa Lucía. Le pido a todos los que nos escuchan que cierren los ojos. ¿Qué ven? ¿Las 2 pistas de concreto? ¿La torre de control? ¿Alcanzan a imaginar su fachada de cristales? No. Todos sabemos que el diseño que hizo Norman Foster para Texcoco ya no será, pero más allá de que eso a ustedes les parezca bien o mal, ¿cómo se imaginan que la nueva arquitectura será? ¿Trazos simples, líneas rectas, rectángulos transitables? ¿Austeridad que cumplirá con lo indispensable? Ahora, imaginémoslo desde el aire. Si Santa Lucía sustituyó a Texcoco, o por lo menos a una parte, considerando que algún día se echaría a andar Toluca y se remodelaría lo que ya tenemos, ¿ven a Santa Lucía tan grande como Texcoco? ¿La mitad de grande? ¿Y eso que están mirando es más barato? ¿Qué tanto? ¿La mitad? ¿Menos? Ahora, abran los ojos. Texcoco iba a tener 120 posiciones.
Santa Lucía tendrá 14, la 10ª parte. Muy pequeñito. ¿No les parece sorprendente caer en cuenta que la mayoría de la gente imaginó de más? Imaginó un gran aeropuerto en lugar del apéndice atrofiado de un aeropuerto abandonado. ¿Cuántos cayeron en una ensoñación, en una ilusión? Con lo cual, no importa que uno esté a favor o uno esté en contra del gobierno. Lo importante siempre es que uno esté despierto. La 10. Spencer Tunick muestra al desnudo la agonía del Mar Muerto. Una vez más, el célebre fotógrafo estadounidense vuelve a convertirse en el centro de la atención planetaria. En el desértico escenario del Mar Muerto, Tunick retrató a 200 personas desnudas y pintadas de blanco con el fin de crear conciencia sobre la grave reducción paulatina de este lago salado. Tunick explicó que escogió el color blanco evocando la historia bíblica de la esposa de Lot, que se dice se convirtió en una estatua de sal. El trabajo de Spencer se caracteriza por estos desnudos masivos en los escenarios más diversos, como alguna vez en el Zócalo de la Ciudad de México hace algunos años. Tunick ya había estado en el Mar Muerto en 2011, donde reunió más de mil modelos en las riberas del lago Salado para retratar sus cuerpos flotando en aquella ocasión por la densidad del agua. Esta vez el proyecto fue financiado por el Ministerio de Turismo de Israel. Los daños que el Mar Muerto ha experimentado recientemente se deben a la acelerada evaporación del agua a causa del calentamiento global, así como por la extracción mineral y el uso del agua para consumo y agricultura por parte de Israel y Jordania. Los expertos estiman que el mar pierde 1 metro de profundidad cada año. Así que, de verdad, está muriéndose. Conmovidos, sorprendidos por el trabajo de Tunick y por la salud del Mar Muerto, llegamos al final del día de hoy. Pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.